A partir del artículo 103, en la sección segunda, se va a hablar de las empresas del Estado. Bueno, primera crítica que se hace desde la doctrina es que el término empresas no es tal vez el más jurídico. Nosotros preferimos hablar en los términos del derecho mercantil de sociedades, compañías anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, SACA, pero a fin de cuentas sociedades. Entonces, el término empresa más es un término incorporado y traído del ámbito de las ciencias económicas y administrativas. Vean, ustedes hacen alusión más a la idea de una unidad de producción, que no necesariamente es sinónimo en derecho. Pero entonces, bueno, sobreentendamos aquí sociedades mercantiles de Estado, sociedades mercantiles de la República, del Estado o del municipio, que les cree a través de sus órganos con competencia para crearlo, a través de los titulares de la potestad organizativa del ente político territorial que les cree. Vean ustedes, en el artículo 103 nos da una definición o nos da unas líneas conceptuales para saber cuándo una empresa es una empresa pública, es una sociedad mercantil pública. Y el aspecto es sencillo, es accionarial. Cuando más del 50% de las acciones esté en manos de órganos o entes públicos, nacional, estatal o municipal, solos o conjuntamente, en ese momento esa empresa tendrá el carácter de empresa pública. Por lo tanto, es un problema de ver los libros de accionistas y ver la titularidad de las acciones para saber el carácter público o no de esa sociedad mercantil. Si no se alcanza esa cuota mayor al 50%, serán participaciones del sector público, pero la empresa será privada, en el ámbito totalmente privado, y a lo más que estará sometida a los elementos de control de los órganos de control fiscal, a tenor de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y Sistema Nacional de Control Fiscal. Pero si más del 50% de las acciones está en manos de instituciones públicas, transmuta su naturaleza a empresa pública. ¿Cómo se crean estas empresas del Estado? Nos dice el artículo 104 que será necesario un decreto autorizando la creación por parte del presidente o del gobernador o del alcalde, que son los titulares de la potestad organizativa. Pero vean, el decreto de autorización como acto del poder público no es suficiente para el nacimiento de este tipo de personas. Recuerden que estas personas, a partir de este momento, vamos a estar hablando de entes, porque tienen personalidad jurídica propia, descentralizados funcionalmente, tienen funciones que se le han arrancado de la administración central, pero con forma de derecho privado, porque seguimos las normas del Código Civil o del Código de Comercio, según corresponda, para estas personas. Y en materia mercantil, forzosa es la necesidad de registrar ese documento constitutivo y esos estatutos para que en ese momento sí nazca la persona, como lo haríamos con cualquier actividad privada. Por lo tanto, a diferencia del Instituto Autónomo, Instituto Público, que nace de una vez por un acto del poder público, la ley sancionada, promulgada y publicada, aquí no basta el acto del poder público, el decreto autorizando su creación, sino que es necesario realizar los trámites de registro para que en ese momento sí nazca nuestra sociedad mercantil pública. Con relación a el documento constitutivo, estatutos y elementos de síntesis, deberán publicarse también en Gaceta Oficial. A fin de cuentas, considera el legislador que esta es información que puede interesar a un número indeterminado de personas y establece la obligatoriedad de publicación en Gaceta Oficial. O sea, al margen de las publicaciones en periódicos, en Gaceta Oficial. Con relación a nuestras empresas de Estado, a diferencia del mundo privado, donde hay que tener por lo menos, para constituirlas, dos o más accionistas que después puedan quedar en manos de un solo accionista porque adquiere el 100% de la participación accionarial, nos recuerda el artículo 106 del Decreto Ley Orgánica de la Administración Pública que las empresas de Estado sí se pueden constituir desde el inicio con un único accionista. La ley lo habilita y lo permite. Nos permite también la ley en el Decreto Ley Orgánica de la Administración Pública, en el artículo 107, que se creen empresas tenedoras de acciones de otras empresas. Caso Corpivensa, que por ejemplo es una sociedad mercantil tenedora de acciones de empresas del sector de transformación y servicios públicos. Caso Corporación Venezolana de Petróleo, que es la tenedora de las acciones de las empresas de las petroleras en el marco de la apertura petrolera. Son ejemplos prototípicos de sociedades mercantiles tenedoras de acciones de otras empresas públicas. Y finalmente, vean ustedes el artículo 108 del Decreto Ley Orgánica de la Administración Pública, un artículo importantísimo, nos recuerda cuál es el régimen jurídico de estas empresas.
Si bien es cierto lo obvio, lo evidente, bueno, pues se rigen por el Código de Comercio y demás normas mercantiles, no es menos cierto que también se rigen por el Decreto Ley Orgánica de la Administración Pública, y aquí viene el elemento entretenido y las demás normas que determinen o que apliquen al caso. Y es ahí donde se abre todo el escenario. Cuando uno cree que está solo en una empresa en el ámbito del Código de Comercio y el Decreto Ley Orgánica de la Administración Pública, no queda ahí, porque si la empresa es pública, bienvenido al mundo, por ejemplo, de la Ley Orgánica de Planificación, bienvenido al mundo de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, bienvenido al mundo de los regímenes de presupuesto, de tesorería, de crédito público, de contabilidad pública. Obviamente, continúa en el mundo de la ley orgánica, de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. Bienvenido al mundo del decreto ley de contrataciones públicas para la adquisición de bienes, servicios u obras. Entonces vean ustedes, bienvenido a un mundo de todo un conjunto de normas del sector público que le arropan a estas empresas. Entonces no es tan cierto que es solo el régimen privado, sino que es una mixtura bastante densa. Podría uno decir que es el régimen privado más el régimen público. Y nos recuerda ese artículo 108 que el personal de estas instituciones, de estos entes, tiene régimen laboral. Estamos hablando de trabajadores, no estamos hablando de funcionarios. Ahora bien, recuerden, cuando vean función pública, creo que también el profesor Freddy trabajará la función pública con ustedes. Recuerden, y con esto vamos a ir aclarando, que una cosa es el concepto de servidor público que engloba al personal del sector público funcionarial y al personal laboral. Una cosa es ese concepto omnicomprensivo de servidor público, que es el que aplica en leyes como la ley, así es, como la ley contra la corrupción y salvaguarda del patrimonio público, porque ahí van los dos elementos. Así es. Y otra cosa es después, cuando estemos hablando de estatuto de la función pública, el régimen estatutario de los funcionarios, los estatutos especiales, y otra es la ley orgánica del trabajo, trabajadores y trabajadoras, cuando estemos hablando de personal con régimen laboral. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque un elemento de crítica común es, para lo malo, si somos funcionarios y para lo bueno, no somos trabajadores. No, es que hay una errada percepción. Es que para lo malo tú eres servidor público, porque para la ley contra la corrupción le da igual si eres funcionario o servidor público, te engloban a los dos. En cambio, para lo bueno, entre comillas bueno, porque uno ya no ve ese elemento de tanta bondad, ya lo verán a mayor profundidad con el profesor Freddy cuando les hable de la estabilidad laboral y funcionarial y todo. Para lo bueno, oiga usted, pues si usted es funcionario, pues usted tiene un estatuto. En cambio aquí no, aquí estamos hablando de personal que se rige por ley orgánica del trabajo, trabajadores y trabajadoras. Vean que esto tiene mucha flexibilidad. Si usted tiene un régimen laboral, no tiene que hacer concurso público para ingresar al personal de las empresas públicas. Ah, pero no tiene carrera. No podemos estar hablando de un profesional 1, 2, 3, un técnico 1, 2, 3, porque estamos en sociedades mercantiles. Entonces, así mismo, es trabajador, le podrá usted premiar la antigüedad, le podrá usted premiar la productividad, pero no hay carrera administrativa porque aquí no estamos hablando de función pública. Estamos hablando también de que si su régimen es laboral, la calificación de faltas no va a ser por la propia institución, ante la Inspectoría del Trabajo, si está aforado, o la jurisdicción laboral, a diferencia de los funcionarios, que sí tendrán un procedimiento disciplinario en el Estatuto de la Función Pública. Bueno, esa y muchas otras consecuencias derivan de la naturaleza laboral del personal que labora en estas instituciones, en estos entes descentralizados funcionalmente con forma de derecho privado. En la sección siguiente nos dice, en la sección tercera sobre fundaciones del Estado, que son fundaciones del Estado aquellas que el Estado crea con recursos públicos, sea por órganos entes públicos, pero ojo con esto, también una fundación, al igual que una sociedad mercantil, puede nacer privada y transformarse en pública. En la sociedad mercantil, si más del 50% de las acciones las adquieren órganos entes públicos, pero en la fundación pública, si más de la mitad del patrimonio de esta fundación pasa a estar constituida por aportes públicos, les cuento, esa fundación se ha transformado en una fundación pública. O sea que tenemos dos posibilidades, o porque se cree pública o porque se transforme en pública producto de aportes del sector público. Con relación a las fundaciones, nos dice en el artículo 111 si las van a crear, cómo debe hacerse. En términos muy parecidos al de las sociedades mercantiles, nos recuerda que debe haber un decreto del presidente, aguas abajo, gobernador o alcalde, autorizando la creación de las fundaciones, pero que es necesario, no basta el decreto,
porque recuerden que son entes con forma de derecho privado y en el mundo privado no basta el decreto, hay que llevar a registro, es necesario elaborar el documento constitutivo, los estatutos y llevarlos a registro subalterno correspondiente. Igual, publicarlo en Gaceta Oficial, extractos de estos estatutos y registros, porque esto es materia que interesa a los administrados. ¿Qué es lo que nos dice después en el artículo 112 sobre obligatoriedad de publicación? Hay que señalar en el documento constitutivo el valor de los bienes que se van a asignar. Recuerden que estos entes, aparte de ser con forma de derecho privado, son entes de base fundacional. Lo más importante son los bienes afectos a un fin, como el caso de los institutos autónomos. No son como los entes de base corporativa, donde lo más importante son las personas, caso de las asociaciones, caso de las universidades, y consecuentemente hay que explicarlo en el documento constitutivo, el monto de los bienes que va a tener asignado. Con relación a la duración, será la que establezcan en los estatutos, por lo tanto no va a tener la limitación de duración del Código Civil. Y finalmente, la legislación. Vean, el artículo 115 nos recuerda que la legislación que va a regir a estas fundaciones será la del Código Civil, la del Decreto Ley Orgánica de Administración Pública, y nos dice, y las demás normas aplicables, al igual como lo estábamos viendo en la sociedad mercantil. Pues cuando usted me dice las demás normas aplicables, pues es tanto como que me diga y planifique públicamente Ley Orgánica de Planificación, y presupueste Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público y ejecute el presupuesto como se le regula en esa ley y tenga en cuenta los reglamentos de esa ley y contabilice como se hace en el sector público, tenga en cuenta la tesorería como se hace en el sector público, y si va a ejecutar el presupuesto tenga en cuenta, si va a ejecutarlo en contratación de bienes, servicios y obras, cómo se debe contratar conforme al decreto de ley de contrataciones públicas. Consecuentemente le empiezan a arropar todo un conjunto de normas del sector público también. Y al igual que en el caso anterior, es tanto como decir que usted debe manejar el mundo privado normativo más el mundo público normativo. O sea que está usted en el ámbito de normas y más normas. Finalmente, también nos reitera que el personal que labora en estas fundaciones tiene régimen laboral. Traigo esto a colación y reitero lo mismo en el caso anterior, porque aunque ustedes me pudieran referir, profesor, pero es que yo he escuchado de una fundación o de una sociedad que dice que ellos son funcionarios por norma interna, pues permítanme decirles que esas normas de rango sublegal son inaplicables a la hora de enfrentarse a normas de rango legal como el Decreto Ley Orgánica de la Administración Pública, entre otras. Finalmente, en el caso de la descentralización funcional, nos regulan las otras dos personas con forma de derecho privado que trae el Decreto Ley Orgánica de la Administración Pública, las sociedades civiles y las asociaciones civiles públicas. En términos similares, nos recuerda que debe haber un decreto que autorice su creación, que es necesario igual regular, redactar, sería el término más exacto, estatutos y el documento constitutivo y llevarlos a protocolización en el registro subalterno respectivo, y solo en ese momento nacen jurídicamente estos entes descentralizados funcionalmente. Asimismo, nos remite que lo que tiene que ver con la normativa que aplica a estas instituciones, sociedades civiles y asociaciones civiles públicas, serán las mismas que apliquen a las fundaciones. En tal sentido, es tanto como volver a reafirmar que estamos en presencia de instituciones que se rigen por el Código Civil, el Decreto Ley Orgánica de la Administración Pública y las demás normas que sean aplicables. Den por repetido planificación, administración financiera del sector público, contrataciones, control fiscal, etcétera. Y recuerden que el personal aquí también tendrá régimen laboral. Por lo tanto, el personal de los entes descentralizados funcionalmente con forma de derecho privado, todos, sean sociedades mercantiles, sociedades civiles, fundaciones o asociaciones civiles públicas, es personal con régimen laboral. A diferencia de los de institutos autónomos, institutos públicos, que será personal con régimen funcionarial. Materia que será a lo largo del posgrado desarrollada más detalle, y cuando lo vean con el profesor Freddy en materia de función pública, seguro que profundizará a más detalle en los elementos de separación entre uno y otro caso.